Primero, agradecerle muchísimo a Marcelo, sabemos que tu tiempo es muy acotado, pero para nosotros es fundamental tener la palabra tuya, la palabra de quien nos puede dar el mejor contexto en el distrito en el que vivimos, y porque después nosotros seguimos la jornada con una capacitación que es específicamente para nuestros compañeros docentes y auxiliares que están en la tarea esencial de la entrega de bolsones, y también para los docentes que están en la tarea de la entrega de cuadernillos de la continuidad pedagógica. Así que nos parecía fundamental que vos nos puedas dar a nosotros un marco general o específico, de acuerdo como vos lo veas mejor planteado para este encuentro, sobre la situación epidemiológica, sobre algunos avances que podamos tener o algunas nuevas recomendaciones. Vos sabés que nosotros como comité mixto tenemos la facultad y la posibilidad de hacer recomendaciones, por supuesto, para nuestra área, que es la de educación, docente y no docente, pero representamos al sector de educación en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, te agradecemos la presencia y te damos la palabra. Gracias, Marcelo. Bueno, de nuevo, buenos días para todos y todas. Es un honor para mí que me permitan participar de esta reunión. En principio quería agradecerles, esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Algunos, bueno, me conocen desde hace algunas semanas, otros desde hace algunos años, algunos desde hace 29 años, pero bueno, estamos todos en este mismo barco que es esta pandemia que nos ha, en cierta manera, aglutinado y nos ha puesto de frente a un enemigo que aún no terminamos de conocer del todo, pero que ya le hemos visto varias facetas y varias aristas por donde podamos enfrentarlo. En primer lugar, yo lo que les quería decir es que desde el punto de vista epidemiológico, este comité, como ya hablamos en la primera reunión y quería dejar en claro algo, este comité epidemiológico conformado por médicos, por licenciados y por licenciados, licenciadas, por médicos, por médicas y por personal que se dedica a tareas de índole administrativa, tiene como principal función la asesoría técnica, fundamentalmente, desde los aspectos de la medicina, desde los aspectos de la epidemiología, tiene una función operativa porque implementa en el sistema de salud y en conjunto con el resto de las secretarías que participan del trabajo para la pandemia, tareas de coordinación con el resto de las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, que se encarga de los retenes, o la Secretaría de Desarrollo Social, que se encargan de la asistencia para todos nuestros vecinos y vecinas, con la Secretaría de Relaciones Institucionales, que coordina el vínculo con el resto de las instituciones, como por ejemplo en esta reunión que estamos teniendo. Y bueno, y funciones logísticas, porque somos quienes además instrumentamos la asistencia a través de la necesidad de insumos y otro tipo de necesidades que tengan quienes participan de la pandemia. Nosotros como comité, además de la parte asistencial, tenemos la parte de asesoría técnica. Como comité nosotros elaboramos protocolos generales que no abarcan a ninguna actividad en específico, sino que establecemos reglas generales pautadas en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, con el objetivo de establecer reglas de juego generales para que después puedan ser aplicadas por cada disciplina y por cada institución o por cada segmento de nuestra comunidad para que sean aplicadas en su funcionamiento. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros en este distrito tenemos, si se quiere, una situación que todavía es de privilegio conforme a la realidad regional. Al 30 de septiembre nosotros teníamos, para que se den una idea, 112 casos cada 100.000 habitantes. Esto significa que desde el inicio de la pandemia nosotros hemos tenido 112 casos activos. Somos justamente 100.000 habitantes en el partido de la costa, por eso se nos facilita sacar la cuenta. Nosotros tenemos 112 pacientes cada 100.000 habitantes en comparación con regiones vecinas, como por ejemplo General Porredón, que se encuentra cercano a los 1.600 pacientes cada 100.000 habitantes, o la ciudad de Dolores, que está también rozando los 1.500,
o Villa Gesell, que está con 360 cada 100.000 habitantes aproximadamente. ¿Por qué les hablo de estos números? Porque nosotros estamos bien en términos absolutos y en términos relativos. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros hemos tenido desde el inicio de la pandemia 112 casos activos. Llevamos aproximadamente ya alrededor de 72, 73 pacientes recuperados. Al día de hoy, exactamente al día de hoy, tenemos 38 casos activos vigentes. Y esto se ha logrado, entre otras cosas, ni más ni menos que gracias a las medidas de prevención. Y las medidas de prevención hemos descubierto, y ya creo que están en conocimiento de todos, que son la base fundamental, la piedra angular del enfrentamiento de la pandemia. Al no haber tratamientos conocidos, al no haber un horizonte totalmente claro acerca de la vacuna ni ningún tipo de inmunoprofilaxis, al ser todo tratamiento de sostén, lo que nosotros podemos aportarle a la enfermedad, que es el COVID-19, la prevención se ha convertido en la herramienta fundamental. Y esto ha sido ya hablado en la reunión anterior, y esto ya es conocido por todos, las tres bases fundamentales de la prevención, que son el distanciamiento social, la higiene exhaustiva y a conciencia de manos, y el tapabocas. Hemos ya descubierto que el tapabocas, por ejemplo, que no debe ser tapaperas, debe ser tapabocas, debe cubrir orificios de nariz y boca, cumple un rol fundamental independientemente del material con el cual esté hecho. Con el tapabocas correspondiente por parte de dos personas que estén a más de 1,5 metros y respetan el distanciamiento y no haya contacto, sabemos que el riesgo de infección es menor al 5%, y en algunos casos es por debajo del 1,5%. Entonces, cuando nosotros como comité tenemos que salir a hablar a la comunidad o tenemos que transmitir el mensaje, acá hay cuestiones claves. La mayoría de los casos se están dando en este momento en el Partido de la Costa por la digresión de algún tipo de normativa, como son las reuniones sociales. Las reuniones sociales, el asadito con los suegros, con mamá y papá, o la juntada con 5 o 6 amigos, total estamos todos bien. Hasta ahora hemos visto que es el principal factor epidemiológico que ha producido este tipo de infecciones dentro del Partido de la Costa. ¿Qué significa esto? Que seguimos con la consigna que venimos reclamando desde el inicio. La no aglomeración de gente es fundamental, el evitar las reuniones sociales que no sean necesarias, o sea, evitar las reuniones familiares, evitar las juntadas, mantener el distanciamiento, el uso de tapabocas y la correcta higiene de manos es la única herramienta de la cual disponemos hoy para poder hacer frente a esta pandemia. Y en el caso de nuestro partido, el Partido de la Costa, el hecho de contar con retenes que hacen un tamizaje al ingreso y echan mano a la herramienta del aislamiento preventivo de 14 días para poder después reintegrarse a la comunidad, eso ha disminuido significativamente la circulación viral. En este camino, si seguimos por esta senda, vamos a tener un número de contagios que va a ir creciendo, pero va a ir creciendo de manera moderada hasta que llegue una meseta, y de la misma manera va a ir descendiendo. Si nosotros transgredimos alguna de estas normas, quizás tengamos un brote como en cualquier del resto de las localidades vecinas. Dicho esto, como conclusión, es que tenemos una realidad que por el momento es favorable, que por el momento nos permite pensar en algunas cuestiones del futuro inmediato. No hemos tenido brotes que lamentar, si bien como no estamos en una isla del Pacífico, como por ejemplo en Nueva Zelanda, podemos tenerlos. De hecho tuvimos casos en un geriátrico de Santa Teresita que, gracias a la intervención inmediata del comité y gracias a las medidas estrictas que se aplicaron, pudieron ser tratados y cooptados en el momento, con aislamiento, con testeos y con seguimiento de contactos estrechos. Esta realidad que nosotros vivimos, si nosotros apelamos a la responsabilidad social comunitaria y a las estrictas medidas de prevención, que no incluyen solamente en lo personal, sino en lo social, es decir, evitar la aglomeración de gente, evitar las reuniones innecesarias, evitar la juntada con la familia,
esto está visto que es lo que diferencia entre una comunidad con brotes y con disparada de casos de una comunidad que no tenga tantos casos. Ya no es tanto el pensamiento mágico de decir tenemos un comité, tenemos un equipo que nos va a cuidar, que nos va a defender, que va a evitar que aparezcan casos. No, ya está en manos de todos nosotros como miembros de la comunidad para evitar que haya disparada de casos. Entonces, yo creo que hacia ahí debe apuntar todo nuestro esfuerzo y hacia allí debe ir cualquier tipo de recomendación que pueda hacerse y cualquier tipo de protocolo que pueda elaborarse por cada sector de nuestra comunidad que así lo desee. Hay algunos compañeros, Marcelo, una compañera pregunta si se va a tomar alguna medida con respecto a aquellos que transgreden esto que tendría que ser ya una norma incorporada, ¿no? Socialmente. Y lo pregunta porque seguimos viendo, lamentablemente, grupos de personas que no solamente se juntan familiarmente a comer un asadito, sino que en otras circunstancias van, caminan por las calles, por las playas, en grupos, sin tomar estas medidas. Nosotros la verdad que personalmente creo que no le corresponde al comité epidemiológico saber qué medidas de sanción se toman. Me parece a mí que tiene que ver más con otro nivel de decisiones. ¿Es así, Marcelo? Desde el minuto cero de esta pandemia nosotros trabajamos en intimísima relación con la Secretaría de Ordenamiento Urbano, con la doctora Ana Jiménez, con Oscar Ronconi, con Augusto Giachetti. Hemos, como obviamente al inicio con todo el entusiasmo, hemos hecho cumplir a rajatabla desde nuestro rol de efectores de salud, ya sea como los efectores del rubro de seguridad, hemos hecho cumplir o tratado de hacer cumplir a rajatabla cualquier normativa, existen multas, existen sanciones para todo aquel que transgreda la norma. Lo que pasa es que llega un momento, y en esto hay que ser también práctico, ¿no? Y pensar, llega un momento, por ejemplo, me pasa a mí que yo voy por la costanera y veo a lo largo de 10 cuadras, veo juntadas de no menos de 50, 60 adolescentes y jóvenes tomando mate, sin tapabocas, hablando como en cualquier circunstancia normal del año, de años anteriores, y yo le comunico al jefe de seguridad, y el jefe de seguridad me dice, yo en este momento estoy dispersando un partido de fútbol que tiene 30 personas además como espectador en determinado barrio de nuestra ciudad. Yo creo que ya escapa cualquier pensamiento de punitorio, porque nosotros podemos sancionar o se pueden sancionar ejemplificadoramente a 20, 30, 40 personas, pero quien transgrede la norma son 600, 700, 800, 900, y como en todos los aspectos de la vida, yo creo que yo particularmente no soy partidario de las cuestiones punitivas o represivas, sino que de la cuestión de la cuestión educadora, de la concientización. Nosotros queremos llegar con este mensaje a cada miembro de la comunidad. Lo que pasa que en definitiva es la comunidad con su actitud responsable la que debe decidir cómo cuidarse y la que debe decidir si debe cuidarse, porque ya desde el punto de vista ejemplificador se han tomado absolutamente todas las medidas y aún así estamos en esta realidad. Bueno, si algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra, por favor, por chat lo piden y Vanessa lo va organizando. Yo en el mientras tanto quiero decirte, Marcelo, que nuestra razón de ser en el comité mixto siempre fue la prevención. De hecho, nosotros no tenemos ni queremos tener facultades ni potestades punitivas para nada, porque hemos hecho 3 capacitaciones, esta es la tercera, en función de remarcar siempre la prevención. Y hemos trabajado recomendaciones sobre los protocolos que también a nosotros nos llegan oficialmente desde acuerdos que hay provinciales con el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad, que tiene los protocolos de manejo de la mercadería de los bolsones alimentarios, como de la misma Dirección General de Escuela, que trabajan protocolos comunes, y nosotros nos hacemos de ese material para generar esto, que son capacitaciones en ese sentido, ¿no? En el sentido de prevención. Apostamos
porque sabemos que hasta que no haya una vacuna que nos diga que estamos libres todos de poder contraer el virus, la verdad que la mejor vacuna, y esto lo vamos a decir hasta el cansancio, es cuidarnos, y en ese cuidarnos va la prevención, la individual y la colectiva, porque la individual hace al mejor estado sano de lo comunitario, de lo común, de lo colectivo, ¿no? La actitud individual repercute en lo que tiene que ver con la conducta social. Así que nosotros estamos absolutamente convencidos desde este comité mixto distrital, y por eso insistimos en la capacitación. Me parece que poder abordar esto de cómo está preparado el sistema hospitalario en el distrito y poder liberar al doctor que tiene que seguir trabajando a cargo del hospital, y nosotros poder sí comenzar con Silvana la capacitación. Si están de acuerdo, Marcelo. Sí, cómo no, cómo no. Encantado, Vanessa. Mirá, nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema de salud, afortunadamente, ha sido preparado ya desde los años previos con un incremento de su infraestructura y su complejidad, y que ha redundado en este año con la ampliación de lo que es el área de terapia intensiva y el área de guardia de emergencias. Esto nos ha llevado, para que tengan una idea, para que, por ejemplo, el Hospital de Mar de Ajó tenga un total de 100 camas, y el total de sistema de salud cuente con más de 150 camas para la atención de los vecinos y vecinas del Partido de la Costa. Ahora bien, nosotros tenemos una terapia intensiva con una complejidad de primer nivel. Siempre me preguntan por respiradores. Tenemos 25, 30 respiradores. Tenemos toda la complejidad para atender bombas de infusión. Tenemos oxígeno central. Tenemos médicos y enfermeras, médicos y enfermeros capacitados. El problema es el siguiente: como en todos los aspectos del funcionamiento de nuestras diferentes profesiones, nuestros médicos y médicas, nuestros enfermeros y enfermeras son un recurso finito, y como tal, muchas veces entran en crisis el número, sobre todo cuando está desbordado de trabajo, pero esta es una realidad que pasa en todo el país, y te puedo decir que en todo el mundo. Afortunadamente acá tenemos la capacidad de respuesta por la población que tenemos y por los casos que hemos tenido. Tenemos la capacidad de respuesta para poder dar atención a toda la casuística que se nos viene dando. Y fíjense un detalle, que los números de la pandemia, si bien hoy a nivel nacional son bastante grandes y bastante alarmantes, en cuanto a número, en cuanto a cantidad, se ha dado un hecho muy puntual, que es que no se ha visto en ningún momento escenas de colapso sanitario y escenas dantescas como la que nosotros veíamos cuando nos llegaban las noticias de España, de Italia, de Estados Unidos, de Nueva York, por ejemplo, en donde había pacientes en camilla esperando terapia intensiva, donde había pacientes que quedaban arriba de una ambulancia, donde había pacientes que quedaban tirados en la calle. Y eso es justamente porque se tomaron medidas sanitarias precoces que apuntaron a lo que en definitiva se consiguió, que es que la curva de ascenso de casos fuese enlenteciéndose y fuese amesetándose. Entonces, obviamente, tenemos un pico de contagios que no baja de los 10.000 casos por día. Pero bueno, pero fíjense que eso se logra en el mes de septiembre, cuando ya hace 6 meses que empezó la pandemia y cuando ya se pudieron adecuar los sistemas de salud. Lo mismo pasa en el Partido de la Costa. Ahora el problema se convierte en el agotamiento de los trabajadores y las trabajadoras de salud, se convierte en lo que es el recurso humano y el cansancio, la prolongación y la incertidumbre, es decir, la vacuna llegará en marzo, no llegará en marzo. Pero más allá de esto, el sistema de salud nuestro está preparado, porque no se olviden que además tenemos que seguir atendiendo el resto de las enfermedades que siguen ocurriendo. Nosotros en este momento, en la terapia intensiva del Hospital de Mar de Ajó, no tenemos ningún paciente COVID y tenemos una ocupación de más del 60%. O sea, estamos preparados, y la verdad que el personal está haciendo un esfuerzo descomunal para poder responder a esta pandemia.
Bien, Marcelo, y lo último, si puede ser que por ahí también nos hagas una síntesis del protocolo, cómo se aplica el protocolo. Te digo así en general porque están haciendo preguntas las compañeras, cómo se aplica el protocolo en el caso de un COVID positivo y sospechoso, como para poder, porque como estamos en el marco de una capacitación, para poder refrescarlo en esta capacitación. La definición de caso sospechoso por parte del Ministerio de Salud de la Nación y homologada por el Ministerio de Provincia habla de toda persona que tenga dos síntomas de un total de batería de síntomas que incluyen tos, dolor de garganta, fiebre mayor a 37,5, dolores musculares generalizados, náuseas, diarrea. Cualquiera de esos dos síntomas se toman como referencia para posible caso de COVID y se puede agregar el nexo epidemiológico que puede haber sido estar en un área de circulación viral, estar en contacto con un paciente, contacto estrecho con un paciente confirmado para COVID. Entonces, eso configura lo que es caso sospechoso para COVID-19. El caso sospechoso para COVID-19 hoy por hoy se testea y se aísla junto con todos sus contactos estrechos. Ahora, ¿cuál es la definición de contacto estrecho? Contacto estrecho es toda aquella persona que haya estado en íntima cercanía con un caso sospechoso o un caso confirmado por al menos 15 minutos sin respetar las consignas de prevención, o sea, sin tapabocas, sin el distanciamiento de 1,5 metros, o sin la higiene correspondiente, o en espacios cerrados, como se dan en el contexto de las reuniones familiares. Entonces, punto 1, dos síntomas ya configuran la posibilidad de que haya un caso sospechoso de COVID, sumado al nexo epidemiológico que tenga por viaje a área de circulación o por contacto con algún caso sospechoso confirmado. Y la definición de contacto estrecho es fundamental, porque ¿cuál es la primera duda que tiene todo el mundo? Estuve con alguien que estuvo con un posible caso. El contacto del contacto no configura contacto, valga el juego de palabras. Si yo estuve con alguien que fue contacto, yo no soy contacto. Yo voy a hacer contacto cuando el contacto estrecho sea caso sospechoso o confirmado, es decir, que desarrolle síntomas. Así que, por el momento, si yo estuve con alguien que estuvo con alguien que eso no es contacto, contacto estrecho es quien estuvo en contacto directo, como les dije, al menos 15 minutos y medidas de prevención con un caso sospechoso o un caso confirmado. Cuando hay un caso sospechoso o un caso con dos síntomas y la posibilidad de un nexo o la evaluación clínica que determine que puede tratarse de un COVID, se lo testea e inmediatamente se le dispone el aislamiento para él y para todos sus contactos estrechos. El resultado aproximadamente hoy en día el Instituto Nacional de Epidemiología lo está procesando en 24 o 36 horas, se informa en una planilla que se llama Sistema de Vigilancia Sanitaria Nacional, y esa planilla informa del caso positivo o negativo que automáticamente se le comunica al paciente y a los contactos estrechos porque deben mantener un contacto, un aislamiento de 10 días hasta que el paciente que es confirmado sea dado de alta. Si el contacto estrecho en algún momento presenta síntomas, debe ser testeado, como en su momento fue el caso confirmado. No sé si me siguieron hasta ahí. Sí, sí, perfectamente. Y estás dando respuesta a muchas inquietudes que van apareciendo en el chat sobre este tema, porque bueno, todos con algún conocido o algún familiar que está en esa situación, pretende ser hisopado. La explicación tuya fue muy clara para saber en qué casos se llega a la necesidad de un hisopado. Por eso digo... Una aclaración, porque con el hisopado nos está pasando como con todos los métodos complementarios de diagnóstico de la medicina, desde la ecografía, la radiografía, pasando por el análisis. El hisopado no constituye ningún tratamiento terapéutico y no constituye ninguna ventaja sobre el que no se hisopa, excepto conocer la realidad epidemiológica. ¿Qué quiero decir en criollo? Yo tengo un hisopado hoy que da negativo, yo dentro de 2 días ese hisopado no tiene mucha utilidad porque puedo haber positivizado, porque puedo haber estado en un contacto en esas 48 horas. O sea, el hisopado en sí se realiza
para tener una noción epidemiológica del diagnóstico, de la presencia del genoma viral. Pero el hecho del testeo no tiene mucha relevancia, sobre todo si no se hace en los casos donde no está indicado. Por ejemplo, yo me quiero hacer un testeo porque quiero saber si tuve o no tuve COVID o tengo o no tengo COVID. Es una foto, no sirve. Entonces, por eso mismo el protocolo y por eso mismo la normativa para hacer el testeo. Quien no debe hacerse el testeo y se lo hace, probablemente no tenga utilidad, sino que al contrario aporte mayor confusión. Por eso el testeo debe hacerse siempre en condiciones que así se requieran. Y para darles un dato, la Organización Mundial de la Salud exige que para que se considere cantidad de testeos suficientes debe haber un testeo positivo cada 10 testeos negativos. Y nosotros en el Partido de la Costa tenemos un testeo positivo cada 10 testeos negativos. Tenemos un índice de positividad de 10,46, cercano al 10, que es el que exige la Organización Mundial de la Salud. Bien, Marcelo, muchas gracias. Una última pregunta y te liberamos, porque veo las inquietudes. Todos las personas afectadas por el COVID del Partido de la Costa no han requerido de la asistencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje? No. Porque hay mucha inquietud sobre la cantidad de respiradores. A ver. Bueno, nosotros en el Partido de la Costa tenemos más de 30 respiradores, si se quiere, para que tengan una noción. Nosotros tenemos muchísimos respiradores. El tema es como tener en un garage con muchísimos autos y el único que soy para manejar soy yo. O sea, vamos a poder usar un auto. Nosotros tenemos muchísimos respiradores, tenemos una cantidad suficiente de respiradores, pero lo que tenemos que tener son médicos capacitados y disponibilidad de camas para poder usar esos respiradores, que también las tenemos, ¿sí? Pero el pensamiento no debe ir orientado hacia el respirador, sino hacia al médico que está capacitado y hacia el enfermero o enfermera que esté capacitado para manejar el respirador. En ese sentido, el sistema de salud del Partido de la Costa está preparado para afrontar. El porcentaje de gravedad que requiere terapia intensiva y uso respirador es menor al 5% en el porcentaje de infectados en total. Nosotros hemos tenido solamente, desde que inició la pandemia, 2 fallecidos por COVID grave. Llevamos 112, 115 en el Partido de la Costa casos del inicio de la pandemia, hemos tenido 2 fallecidos por COVID grave y hemos tenido después 6 fallecidos por cuestiones aleatorias o enfermedades de base que no alcanzaron a desarrollar la enfermedad COVID grave. Pero COVID grave, en este momento, por ejemplo, no hay ninguno en terapia y nosotros tuvimos solamente 2 pacientes fallecidos y tuvimos 2 pacientes que usaron respirador y que se curaron y que salieron de la terapia intensiva. Bien, Marcelo, ahora sí, Marcelo, muchísimas gracias. No, al contrario. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Por tu participación tan generosa y necesaria para todos nosotros. Gracias, Marcelo. A sus órdenes, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.